podríamos explicar la existencia de este tipo penal? Para ello vamos a tomar en cuenta varios factores. Por ejemplo, inicialmente todo el mundo sabe que el hecho de entregarle un dinero a un funcionario público para que incumpla sus obligaciones es un acto de corrupción. En tanto estamos ante un funcionario servidor público, es una corrupción y es un atentado contra la administración pública. Nadie discute que esto sea así, ¿correcto? Todos tenemos claro que lo que ocurre en este tipo de acción es una actividad contra la administración pública, es una actividad contra un elemento del entorno público. En esa medida, todos podemos señalar que cuando nosotros hablamos de corrupción, fundamentalmente la asociamos a la corrupción presente en el campo de la administración pública, de funcionarios o de servidores públicos. Es más, una última encuesta de Proética en el año 2013 señalaba que para un gran porcentaje de la población, en el caso de la corrupción, ya que tengo los datos que podrían ustedes validar, en el caso de la corrupción, por ejemplo, el 47% de la población, es decir, el 47% de los peruanos, considera que la corrupción pública, es decir, la corrupción de los funcionarios públicos, es el segundo problema principal que afecta a nuestro país, después del problema de la inseguridad ciudadana. Entonces, cuando normalmente hablamos de corrupción, la asociamos directamente al tema de los funcionarios públicos. Es más, tanto a nivel mediático, a nivel político, a nivel social, la corrupción siempre se enfoca en el tema del sector público. Incluso cuando yo uso el término corrupción, probablemente ustedes automáticamente estén pensando en el funcionario corrupto. Sin embargo, existen casos de corrupción que no necesariamente ocurren dentro del campo de las relaciones públicas. Aquí vamos a poner varios ejemplos. Un primer ejemplo puede ser el de aquel sujeto, promotor de un colegio particular, que recomienda a los padres de familia comprar libros de determinada casa editorial, no importando la calidad de los textos que se ponen a la venta. Por ejemplo, el texto claramente puede decir que quien se lanzó el Morro de Arica fue Miguel Grau, ¿no? Y que son 4 las regiones naturales de nuestro país. Eso no interesa. Él recomienda el texto a los padres y los padres obviamente tienen que comprar los textos para que sus hijos los puedan trabajar, no en función de la calidad del producto, sino fundamentalmente en función de algo que nosotros naturalmente conocemos como la coima. La coima o las llamadas comisiones están presentes en las relaciones entre privados. Entonces el director del centro educativo particular recomienda la compra de ese libro en función de que la editorial le ha entregado ciertos beneficios, como por ejemplo viajes, dinero o algún otro provecho que sea favorable para este director del centro educativo particular. Naturalmente alguien podría venir y decirme, correcto, eso es cierto, pero Indecopi interviene en ese tipo de situaciones. Esa es una verdad. Sin embargo, la intervención que realiza Indecopi no resulta siendo del todo eficaz ni eficiente. ¿Por qué? Porque estas prácticas naturalmente continúan y es una práctica que se puede apreciar en todos los sectores sociales y todos los días. ¿Es el único caso? No. Existen muchos otros casos en los que se plantea la existencia de la corrupción privada. Piénsense en el representante o en el dirigente de un equipo de fútbol. Y ese dirigente del equipo de fútbol contrata a un jugador de fútbol con un representante de este jugador por una cantidad determinada, cuando el jugador es malísimo y solo vale soles, pero lo contratan en dólares. Y entonces ese dinero que queda en medio, en una nube, entre el dirigente y el representante del futbolista, regresa al bolsillo tanto el representante como el dirigente, pero el club ha pagado una cantidad que en realidad no era la real. ¿Por qué? Porque naturalmente nosotros podemos plantear o podemos calificar que al interior de esta relación existió una actividad de la entrega de comisión o la entrega de juego. Ha pasado que instituciones, por ejemplo, ustedes imagínense una institución particular, por ejemplo la Universidad de San Pedro, decide comprar carpetas para los estudiantes universitarios, ¿ya? Pero no compra pues las carpetas estas cómodas, donde uno se pueda sentir bien al momento de sentarse y aguantar 2, 3, 4 o 5 horas en clase, sino que compra unas carpetas que se van a caer en cualquier momento, que tienen una facilidad de dañarse única, que la maderita está que se sale, que el fierro que acompaña la silla pronto está de alguna otra manera siendo corroído, etc. ¿no? Pero ¿qué hubo de por medio? ¿Por qué compraron esas carpetas? Porque pues de alguna otra manera, no estoy imputando nada, pero digo, puede ser que el director de esta institución particular se haya puesto de acuerdo con un empresario encargado de la venta de estos productos. ¿Para qué?
para simular esta compra, plantar una cantidad determinada y por lo bajo establecer el cierto pago de comisiones. Esto de alguna otra manera es corrupción privada. Incluso hay quienes han señalado, por ejemplo, piénsense ustedes, cuando van a un restaurante y ven que el restaurante está lleno y entonces tienen delante sí un camarero, ¿no? Al mozo, ¿no? Y ustedes dicen, mire, si espero que este mozo me atienda, me voy a quedar toda la tarde, mi enamorada ya no quiere esperar. Entonces, ¿qué hacemos? Viene el mozo y dice, mozo, atiéndeme por favor, y mientras él le hablamos, le damos un billetito de 10 o 20 soles para que nos atienda primero a nosotros y atienda después a los otros comensales. Y entonces, este mozo va a desarrollar sus actividades no en función de lo que sus obligaciones o su deber de fidelidad para con su empleador les recomienda, sino porque de alguna otra manera hay un elemento ahí que distorsiona el cumplimiento de sus obligaciones. Estos ejemplos que yo les estoy comentando son casos válidos y prácticos que representan de alguna otra manera lo que hoy por hoy se califica como corrupción privada. Naturalmente hay que establecer ciertos matices para de alguna otra manera deslindar aquellos comportamientos penalmente relevantes de aquellos que no lo sean. Y estos datos naturalmente encuentran sustento también en elementos prácticos. Por ejemplo, les hablaba hace un momento de una encuesta que decía que gran parte de la población considera que la corrupción de funcionarios públicos es el principal problema que tenemos. Bueno, también la misma encuesta del año 2013, Proética, por ejemplo, nos va a señalar que para el 81% de la población las empresas son corruptas. El 81% de la población considera que las empresas son corruptas. El 49% de la población considera que las empresas nacionales son más corruptas, mientras que un 38% considera que las empresas extranjeras son las corruptas. También esta encuesta arrojaba, por ejemplo, que el 65% de la población consideraba que de cada 100 empresarios, 65 eran corruptos. De cada 100 empresarios, 65 eran corruptos. Entonces, la percepción que tiene la población sobre la actividad empresarial, de alguna u otra manera también refleja un descontento sobre lo que ocurre en este sector de las relaciones o de la actividad económica. ¿Qué ha pasado con la corrupción privada? Pues la corrupción privada lamentablemente no tiene la misma prensa que tiene la corrupción en el sector público, y por eso nosotros no nos damos cuenta de este fenómeno que ocurre precisamente. Y entonces en esa medida es que nosotros de alguna u otra manera traemos a ustedes la posibilidad de conocer este fenómeno para a partir de ello poder plantear la discusión. De lo que se trata, con lo que yo quiero trabajar o conversar con ustedes, es llevarlos al planteamiento de la discusión sobre este proyecto de ley que incorpora este delito de corrupción privada. Bien, si esto es así, si el fenómeno ocurre, si la sociedad tiene conciencia de que el fenómeno ocurre, entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que ocurre a nivel normativo? Y entonces nosotros automáticamente hacemos un análisis del fenómeno, y para eso, si observamos que en nuestro país toda la política anticorrupción se centra en el escenario público, tenemos que ir más allá de nuestras fronteras para ver cuál es el tratamiento que hay. Entonces, por ejemplo, podemos darnos cuenta que a nivel latinoamericano el Código Penal colombiano en su artículo 250A criminaliza la corrupción privada desde ya hace mucho tiempo atrás. Cruzamos el charco y en España nos vamos a dar cuenta que el 286 bis 1 del Código Penal español del 95 también criminaliza la corrupción privada. Y si vamos mucho más allá, el Código Penal alemán, en el parágrafo 299, criminaliza la corrupción privada. Es decir, el término corrupción privada es un término que es ya actual dentro de la terminología jurídica internacional, pero que en nuestro país todavía no ha alcanzado, por lo menos hasta la incursión de este proyecto de ley, todavía no había alcanzado algún punto importante en el tratamiento que se desarrolla. Muy bien. Para entender un poco más este fenómeno de la criminalización de la corrupción privada y poder finalmente explicarles hacia dónde va el rumbo en este proyecto, debo comentarles cómo es que de alguna u otra manera surge la idea por criminalizar la corrupción privada. Y para esto voy a valerme de un ejemplo, ¿ya?, tomado de un caso que analizó el Tribunal Supremo del Imperio Alemán ya hace mucho tiempo atrás, pero no en el ámbito del derecho penal, sino en el ámbito del derecho de la competencia alemana. ¿Cuál era este caso? El caso era el caso del Conkergeld. De alguna otra manera estamos ante el caso de los corchos, por así decirlo. Pero no pensemos en aquel sujeto al que nosotros calificamos de corcho porque adolece de alguna incapacidad mental. Cuando me refiero al corcho, estoy refiriéndome a las tapitas que vienen cubriendo los champán. Por ejemplo, esta bebida que es tan deliciosa que normalmente ya estamos a puertas de Navidad y Año Nuevo y seguramente hay muchos vamos a disfrutar de eso
Pero ¿qué pasaba con este caso? Ocurrió lo siguiente. En Alemania, el distribuidor de champán francés, ¿ya?, quería que su producto naturalmente alcance una cierta preferencia dentro de los diferentes bares que existían en la zona donde este sujeto distribuía. Entonces, como él tenía conciencia que los restaurantes donde vendían licores recomendaban diferentes tipos de bebidas, él acudió y con el consentimiento del dueño de los locales le ofreció a los empleados, es decir, a los mozos, una cierta contraprestación a cambio de que los mozos recomendaran a los clientes que prefieran su bebida en desmedro de otras. Es decir, el mozo tenía que ir y decirle: señor, este champán es delicioso, es de última generación, tiene la mejor producción, los mejores frutos, y usted debería tomar este, yo se lo recomiendo. No pida el que usted quiere, sino elija este. ¿Esto a causa de qué? ¿Porque el mozo de alguna otra manera quería que el consumidor pruebe algo realmente bueno? No, porque por medio existía una contraprestación que él iba a recibir cuando, al cerrar el negocio, él iba y al distribuidor le enseñaba: mira, tengo 10 corchos, muy bien, por cada corcho vas a recibir pues 5 euros, en aquel entonces hablamos de peniques, 5 euros por cada corcho, son 10 euros, son 10 corchos, 50 euros por noche, lo cual no es nada descabellado. Conseguir 50 euros simplemente por presentar 10 corchos es realmente sacarse la lotería. Entonces el Tribunal Superior Alemán verificó esta situación, analizó este caso y determinó establecer responsabilidad en el distribuidor y en el dueño de la empresa, porque el dueño de alguna otra manera consintió. ¿Qué cosa es lo que consintió? Que los empleados recomendaran a los consumidores, a sus clientes, un producto, no por la calidad del producto, sino porque en medio existía un apoyo. Entonces, esta decisión del Tribunal Supremo alemán, de alguna otra manera fue incorporándose ya dentro del plano legislativo. Y este tipo penal que regulaba precisamente la llamada competencia desleal, que estaba en el derecho de competencia alemán, fue trasladado posteriormente al Código Penal. Se creó un capítulo, tan igual como está ocurriendo con nosotros, pero en este caso fueron más específicos. Crearon el capítulo Delitos contra la Competencia, en el cual incorporaron varios tipos penales, y uno de ellos precisamente es el parágrafo 299, que castiga la corrupción privada. ¿Qué es lo que castiga? Castiga al dueño o al empleado de un establecimiento que, dentro de su prestación de bienes y servicios, recomienda o incentiva el consumo de estos bienes y servicios a cambio de un apoyo. A cambio de un apoyo. Tan bueno fue lo que hicieron los alemanes que la Comunidad Europea en el año 2013, en la Convención Marco, estableció de alguna u otra manera la necesidad de que todas las legislaciones de la Comunidad Europea, hablo de la Unión Europea, incorporaran en sus códigos penales un tipo penal similar al de la corrupción privada. Tan real ha sido el problema también, y eso nosotros tenemos que comprenderlo, que además de la Comunidad Europea, por ejemplo, la Convención de las Naciones Unidas adoptó disposiciones similares para que, de alguna u otra manera, los países miembros y firmantes de las convenciones sobre las Naciones Unidas para Corrupción aceptaran esto. Y entonces, por ejemplo, tenemos la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que el Perú acepta en el año 2004. Y una de las cosas particulares que dice esta convención en el año 2004 es que los estados parte deben tipificar el soborno y la malversación cuando se cometan intencionalmente en el curso de actividades económicas, financieras o comerciales. Es decir, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que el Perú acepta, recomienda al Estado peruano ya en el año 2004 a incorporar un tipo penal de estas características. Pero, naturalmente, nuestro legislador se sintió ocioso frente a esta recomendación y no la adoptó. Así que en el año 2012, en el marco de la Conferencia de Estados Parte de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, se le recomendó, yo diría más que se le recomendó, se le exigió al Estado peruano a modificar el Código Penal para tipificar toda forma de corrupción en el sector privado, tal como lo establece la Convención de las Naciones Unidas. Y entonces el legislador, en el marco de la creación de este nuevo Código Penal, decidió incorporar estos artículos que ustedes observan aquí y que posiblemente podrían pronto formar parte del Código Penal nuevo que nosotros vamos a tener, con lo cual ya no se criminalizaría solo la corrupción pública, sino la corrupción privada también. Y esto, de alguna otra manera, dicen los defensores,
sería oportuno porque a la corrupción hay que hacerle frente y hay que atacar la corrupción en todos los espacios donde se genere, ya sea a nivel público, ya sea a nivel privado. ¿Qué hacer? Y con esto voy a concluir la exposición que yo he traído ahora para ustedes. ¿Debemos o no debemos incorporar? Esa es la parte crítica, esa es la parte de alguna otra manera de percepción de lo que pueda ocurrir en esta situación concreta. Para ello, para tomar posición sobre lo que aquí ocurre o sobre lo que debe dejar de ocurrir, nosotros debemos considerar dos cosas.